Amigos oyentes, sean todos ustedes bienvenidos. Nos encontramos nuevamente en el programa Vida para Todos, un espacio que ha sido inspirado de parte de Dios para socializar, compartir, debatir y profundizar en cada uno de los temas que tienen que ver con la actualidad, y que seguramente este tema que en este día queremos compartir va a ser de gran interés y de gran bendición para todos ustedes. Tenemos un tema aquí en estudio basado en el reino. El tema en esta oportunidad es el reino. Desde todos los ángulos que podamos profundizar, vamos a analizar qué es un reino, el reino de Dios, cómo los reinos están formados, cuáles son sus características y, en fin, este reino que como tema general tiene que ver mucho con nuestras vidas. Hoy queremos persuadir a todas las personas que nos escuchen para mirar de que es uno de los temas más importantes que tiene la Biblia, quizás uno de los temas menos compartidos, menos profundizados, pero en esta oportunidad también vamos a analizarlo desde la palabra de Dios, y por eso quiero darle la bienvenida a un pastor invitado que nos acompaña en estudios. Es el pastor Jaime Rodrigo Sánchez de la Iglesia en Ubaté, un siervo, un ministro de Dios, que va a estar haciendo toda la exposición puntual y toda la ampliación en cuanto a este tema, con los comentarios, con la reflexión y con toda la crítica a la luz de la palabra de Dios, para que todos podamos ser ayudados. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a todos los oyentes. Les agradezco en esta oportunidad que nos puedan sintonizar. Esperamos que este tema sea de gran bendición, de gran ayuda. Y por lo demás, Pastor Rodrigo, muy buenos días, bienvenido a este espacio del programa Vida para Todos. Bueno, Fabián, muchas gracias por invitarme a su programa y muy complacido. De verdad que para mí es un privilegio y es un honor que pueda estar compartiendo. Un saludo para toda la audiencia, para todos los creyentes en esta región y bueno, es nuestra oración que podamos compartir y aportar lo mejor de nosotros para este programa. Ese es el interés, compartir lo mejor de nosotros. En verdad que este es un tema muy interesante. Y primero que nada queremos, Pastor Rodrigo, hacer una oración para poner en manos de Dios este tema, que Dios pueda abrir nuestro entendimiento, preparar nuestro corazón para que esta palabra sea sembrada en lo profundo y produzca los frutos que Dios espera. Sea usted, Pastor Rodrigo, quien nos regala una oración de bendición a todos los oyentes, y que sea la plataforma para darle a este tema del reino toda la unción y toda la bendición de parte de Dios. Querido oyente, donde usted nos escucha, también le invitamos a hacer la oración juntamente con nosotros, abrir su corazón, pausar su actividad y a orar juntamente con el Pastor Rodrigo, quien va a hacer una oración de acompañamiento a todos nosotros para presentar este tema. Acompáñenos en oración juntamente con el pastor. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús, acudimos a ti, seguimos en tu presencia, y nuestro ruego en esta hora es que tú puedas abrir el corazón de cada uno de nosotros, para que tu palabra y para que tu vida pueda entrar y nosotros podamos comprender para qué fuimos llamados, por qué existimos en esta era, cuáles son tus planes y tus deseos. Es nuestro deseo, definitivamente con el tuyo, que podamos comprender tu reino, que podamos comprender por qué diste tu vida por nosotros y a qué regresaste y por qué regresarás nuevamente. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a entrar en detalles sobre la temática acerca del reino. Definitivamente el reino es un tema que tiene y abarca muchísimo en cada uno de sus contextos, y vale la pena conocer de que el reino es algo que nos lleva a pensar en una autoridad. El reino nos lleva a pensar en un dominio, en un gobierno, toda vez que todas las culturas, los pueblos, las naciones se han regido a través del tiempo por gobernantes, por autoridades que han impuesto toda la idiosincrasia, la cultura, la moneda, las costumbres, pero finalmente vemos que aunque existen muchos reinos, muchos dominios, muchos señores, la Biblia también nos habla en detalle sobre este tema en particular. Por eso quisiera preguntarle, y sé que también los oyentes se preguntarán,
¿Qué es un reino? ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son las características de un reino? Pastor Rodrigo, ¿qué podemos decir a todos los oyentes, a las personas que sintonizan a esta hora del programa Vida para Todos, para introducirlos en esta temática? En contexto, ¿qué es un reino? Bueno, Fabián, un reino está compuesto por tres cosas fundamentales, donde debe existir un rey, debe existir un pueblo que es gobernado y debe existir un terreno donde se ejerce el reino. Eso a manera general, y eso es lo que cada persona que quiere gobernar necesita. Necesita o quiere ser rey, necesita un pueblo que vote por él y definitivamente un terreno donde gobernar. Si lo vemos desde la óptica bíblica, el reino de una manera general tiene un origen en Dios y Él es el Rey de Reyes y Él es definitivamente el dueño de toda la autoridad bajo el cielo, solo que lamentablemente en algún momento el enemigo de Dios se introdujo y usurpó a algunos hombres, en este caso en Adán y Eva se introdujo, y no a algunos, a todos los hombres. Por eso, algunos hombres que quieren establecer reinos independientes a los de Dios, usan de cualquier manera, como vemos hoy, dice que se levantará reino contra reino, nación contra nación, por causa de que cada hombre quiere ejercer su dominio. Entonces, el desorden en esos reinos viene porque están regidos por una mente maquiavélica, que es la mente del enemigo, y por eso ellos no escatiman conseguir ese reino, no interesa si tienen que asesinar, secuestrar, comprar votos y ya si estamos hablando de un reino como los reinos como de Inglaterra, de España, entonces aún en las mismas familias por heredar el reino hay cosas oscuras. Ese sinnúmero de acontecimientos se derivan de que tras de ese hay una mente tras esos asuntos, la mente del enemigo de Dios, pero en realidad la autoridad siempre ha sido y será de Dios. La autoridad siempre ha sido y será de Dios, por eso hay un pasaje muy interesante que nos muestra la palabra de Dios, donde dice que Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes, y toda autoridad también, como dice en el libro de Romanos, ha sido colocada, instituida por Dios, y de una u otra manera esa representación de autoridad necesita una sumisión y es muy importante también la obediencia. Definitivamente a través de la historia ningún líder, gobierno o alianza ha logrado unificar a toda la tierra bajo un solo estado. El mayor de los imperios ha logrado reunir cerca de las 2/5 partes del mundo. Desde la antigüedad, la división territorial ha estado caracterizada por las conquistas imperialistas de los diferentes estados. Durante el periodo comprendido entre 1871 y 1914, el imperialismo y el colonialismo vivieron un auge superior al de cualquier otra época, superando incluso a las conquistas españolas de los reyes católicos o a las victorias romanas del Trajano. Los países, uniones e imperios ganan y pierden terreno a lo largo de su historia. En esta lista de muchos imperios que nosotros podemos considerar, podemos notar que definitivamente cada una de esas conquistas, batallas, ha tenido una necesaria manifestación de poder para poder suprimir al pueblo, imponer todos sus ideales, sus costumbres. Pero Pastor Rodrigo, es interesante que la historia nos ha mostrado que todos los imperios han caído, aunque han tenido glorias, aunque han tenido espacios en el tiempo importantes donde han tenido éxito, donde han alcanzado territorios, bienes. Finalmente todos los imperios han venido cayendo, se han venido derrocando, y aún dentro de nuestros días vemos que muchos reinos también han caído, que muchos imperios han perdido en su trayectoria los alcances, el respaldo, y ha entrado en una debilidad muy grande. ¿Qué está pasando actualmente con los reinos, con los países, con los regímenes? Porque si hablamos de todos estos reinos, también seguramente la palabra de Dios tiene mucho que decirnos en cuanto a la situación actual y qué podemos decir en cuanto
a lo que esté pasando actualmente con los reinos. Bueno, como anotaba anteriormente, definitivamente los reinos forman parte de una degradación en la cual el hombre caído entró queriendo tener una autonomía sobre alguna gente y sobre algún territorio. Y no es ajeno a lo que está sucediendo en estos días. De una manera sencilla podemos ver que la misma palabra lo denomina como las señales antes del fin, y es que se levantará en el libro de Mateo 24, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto nos muestra que la insuficiencia del hombre, la limitación del hombre. Nosotros apenas dice un salmo que el hombre tiene 70 años de vida y entre los más robustos 80. Entonces cada gobernante quiere ejercer su reino y dura un tiempo limitado, pero en realidad el reino es un asunto eterno. Dios es quien tiene la autoridad de ejercer ese dominio. ¿Por qué los reinos han caído? ¿Por qué caen tan fácil los reinos? ¿Por qué se degradan? ¿Y por qué los gobernantes coartan los asuntos para su propio beneficio? Por causa de que cada uno quiere disfrutar sus pocos años de vida, sus pocas ideologías, de una manera, digámoslo así, mezquina, y queriendo imponer su manera de pensar. Pero en realidad vamos a ver que todo esto entrará en un fracaso continuo, hasta que un día se cumplirá la profecía que está en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que dice que, bueno, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, todos los reinos del mundo son cosas transitorias, son ideas transitorias, son ideologías, son maneras, son regímenes que un día realmente dejarán de ser. ¿Por qué? Por la limitación del hombre. El hombre está limitado entre 70 y 80 años, entonces cada ideología queda ahí, pero el reino de Dios es eterno. Entonces hoy, para que el reino tenga realmente o el ser humano más bien tenga una trayectoria exitosa y el reino tenga un final feliz, necesitamos someternos al reino de Dios. Esa es la única manera en la cual el reino no caerá. Bueno, en verdad necesitamos someternos a este reino, que es un reino con muchas características que también vamos a considerar en este programa Vida para Todos, hoy analizando en contexto sobre el tema del reino. El reino es una palabra muy corta, pero que a través de la historia tiene mucho que decirnos, porque existen muchísimos reinos y también algunos de ellos fueron a través de la historia reinos muy poderosos, muy significativos. Por nombrar alguno de ellos, uno de los más poderosos en la historia de la humanidad y que fuera la primera potencia mundial, el Imperio Español, con todos sus alcances, territorios. Podemos mencionar que para nuestro país colombiano, gran parte de las costumbres, de las culturas que hoy nosotros vivimos, ha sido porque estas conquistas de este Imperio Español lograron imponer, lograron colonizar estas tierras y colocar de una manera imperialista, de una manera de imposición, todo lo que hoy por hoy se considera incluso desde la misma fe. Por eso, dentro de la designación del clero, de la religiosidad de este país, se puede hablar de que en principio Colombia es un país católico, y esto se debe a una imposición que este imperio ha venido trayendo desde sus conquistas y que se ha venido mostrando a través de la historia del tiempo. Por eso en Colombia vemos que lo que más predomina en cada territorio, en cada pueblo, en cada ciudad, es un templo, que incluso también esas características arquitectónicas son muestras de una imposición de la cultura española y que tiene que ver con lo que se empezó a vivir de una manera rigurosa y de una manera casi que obligada, porque este es un imperio que cambió las costumbres, y que todo imperio tiene esa característica, que es la invasión,
que es la imposición de todas sus leyes, de todas sus costumbres. Otro de los imperios muy importantes que tuvo la historia fue el Imperio Romano, un imperio caracterizado por la violencia, por la imposición del poder, por medio del temor, el derramamiento de sangre, y que alcanzó territorios muy grandes. También citando algunos de ellos, de los más conocidos de la historia, el Imperio Británico, el imperio de la Alemania nazi, que fue dirigida por uno de los comandantes militares más representativos de la historia, el general Adolfo Hitler, quien gobernó ese país bajo los fundamentos del nazismo. Este periodo se caracterizó por ser imperialista y expansionista. Es uno de los movimientos de los reinos más poderosos y que también buscó tener una conquista, como lo citaba el pastor invitado Rodrigo Sánchez, que era lograr un poder de dominio, alcances sobre el hombre, sobre los territorios, de una manera muy ambiciosa y muy egoísta. Pero definitivamente, citando todos estos reinos, dentro de ellos resalta uno que es un reino eterno, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Si estos reinos, pastores, están gobernados por la ambición, por el egoísmo, por el poder, por la imposición de ideales, este reino de Dios, ¿qué características tiene? Porque conocemos en los evangelios que Jesús inició su ministerio declarando: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De esta manera, este es un reino que se acercó en cuanto el Señor pisó la tierra y buscó también el establecer las normas, el patrón. ¿Qué características tienen este reino de los cielos? Bueno, Fabián, definitivamente que en los 4000 años antes de Jesús, la Biblia nos relata que hubo muchos reinos, muchísimos reinos. Y todos estos reinos en realidad con sus gobernantes fracasaron. Entonces, una de las características que tiene, y si digo es la más importante, es que el reino de los cielos, el reino de Dios, es eterno. Es un reino que jamás caerá y jamás pasará. Como anoté antes, las limitaciones del ser humano hará que cualquier idea o cualquier estrategia humana para mejorar o para, digámoslo, liberar o cambiar la humanidad caerá por causa de que es limitado, es limitado. La única manera en que no caerá es cuando nosotros vemos esta característica. En primer lugar, es eterno. En segundo lugar, dice primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 20, dice que porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, no se trata de ideologías, sino que se trata de un poder que no lo conocemos, un poder que viene de lo alto. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, en el libro de Romanos, sino justicia, paz y gozo. Romanos 14, 17. Sino justicia, paz y gozo. Entonces, este reino tiene unas características sobrenaturales, las cuales son dadas por Dios, impuestas por Dios, delegadas por Dios, y es el único reino que es prevaleciente hasta la eternidad futura sin fin. Muy bien, pastor, muchas gracias. La verdad que es muy interesante mirar que el reino de los cielos tiene un contexto muy profundo y muy significativo, y que hoy necesitamos apuntar a este tema con la conciencia de que este reino tiene un vivir, tiene un patrón y tiene unas normas por las cuales toda persona que es creyente, al adentrarse en este reino, necesita considerar que este no es un reino de fábula, de mitología, sino es un reino que nos habla en cuanto a un vivir, a una manera en la cual nosotros podamos desempeñarnos. Citando la palabra de Dios, hay un versículo muy interesante que está en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Allí dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este versículo, pastor, nos deja mucho por decir. En verdad que aquí la palabra traslado nos habla de una transferencia a un reino, al reino de su amado Hijo, y
¿De qué nos puede usted exponer más profundamente en cuanto a ese verso? Porque este traslado quizás es el que no ha sido muy concientizado en muchos de nosotros, porque vemos que ahora estamos dentro de un gobierno, estamos dentro de un reino, y ese traslado a esta nueva institución de autoridad nos deja vivir que en un reino no se hace lo que bien nos parece, sino nosotros nos sumimos ahora a una autoridad, a unas normas a las cuales necesitamos ceñirnos en obediencia, en sujeción. Hablando humanamente, si nosotros fuésemos a otro país, tendríamos que amoldarnos y también asimilar cuáles son las costumbres, las normas, porque no podríamos movernos con libertad y haciendo lo que bien nos pareciera, siempre y cuando en ese lugar existen normas por las cuales se rigen. Y hablando del reino de los cielos, la palabra dice, hemos sido trasladados. ¿Qué quiere decir eso, Pastor Rodrigo? Bueno, el reino siempre ha sido un asunto de autoridad y donde el soberano siempre ha sido y será Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Si nosotros profundizamos bien el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, estos dos capítulos nos dejan ver lo que significa la autoridad antes de crear a Adán y Eva. En estos dos capítulos se nos deja ver cómo en el pasado Dios delegó su autoridad a un arcángel, querubín protector, se llamaba Luzbel. Y de una manera sencilla Dios delegó la autoridad a él, pero él fracasó. Esto significa que Dios siempre ha querido delegar su autoridad a otras personas. En este caso lo delegó a los ángeles. Lamentablemente, como vemos en Isaías 14:20, dice: no será contado con ellos en la sepultura, porque he aquí tú destruiste tu tierra y mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre tu descendencia de los malignos. ¿Esto qué refiere? Cuando Luzbel en el pasado, antes de Adán y Eva, fracasó, él destruyó la tierra y mató a su gente. Por eso Dios tuvo que recrear la tierra. Dios la fundó desde el principio, pero Luzbel la dañó, la destruyó. Por eso en Isaías capítulo 45, verso 18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, Él el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Esta palabra compuso es muy interesante, ya que hace referencia no que en el principio no la supo hacer, sino que ahora tuvo que componerla después de la destrucción que el mismo arcángel al caer a la tierra, lo que describe Isaías 14, Ezequiel 28, nos deja ver. Entonces dice que no la creó en vano, sino que para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, el reino ha sido un asunto de autoridad y esta autoridad Dios siempre ha querido delegarla. Fabián, la pregunta era, ¿qué es lo que está pasando con todos estos reinos y qué características tiene el reino? Entonces, Dios ahora también ha querido delegar esta autoridad al hombre. Esto está basado en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 5 al 8, donde dice que, bueno, acerca del mundo al cual estamos hablando ahora, el mundo venidero le entregó la autoridad al ser humano, a nosotros. Lamentablemente en Adán y Eva, como todos conocemos la historia, el enemigo de Dios se introdujo en el hombre como la naturaleza caída pecaminosa y contaminó nuestro ser. Ahí empezó la degradación en el reino a nivel humano. Cada uno quiso imponer sus ideas, quiso sus gustos, quiso sus deseos. Por eso el mundo, como dice el libro de Juan capítulo 12, verso 31, dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mundo viene del griego cosmeo, que significa cosmos. Y ese cosmos es una esfera donde el enemigo gobierna hoy. Por eso en el reino del mundo podemos encontrar el sinnúmero de pecados y de vicios como
prostitución, drogadicción, alcoholismo, violencia, secuestro, asesinato, robos, fornicación, adulterio y todo lo oscuro que se mueve allá afuera en el mundo es el resultado de la mente maquiavélica del enemigo de Dios, donde tiene presa a la gente, donde tiene al ser humano sumido en ese cúmulo de pecados y de cosas indeseables al corazón de Dios. Por eso el mundo es el reino donde Satanás puede operar, donde puede esclavizar, donde puede gobernar la gente. Bueno, nuestro Dios ha sido extremadamente amplio, generoso y maravilloso y dice, definitivamente yo creé la tierra para mí, yo no voy a dejar que mi enemigo quede con ella. Por lo cual hay una comunión de la deidad y dice que ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Entonces, esa decisión da como que el Hijo es quien debe venir a la tierra. Y es lo que apunta en el libro de Mateo capítulo 3, verso 2, cuando Juan el Bautista anuncia, dice que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La venida del Señor Jesucristo a la tierra ha hecho que el reino de los cielos, la autoridad de Dios, venga a poner una estabilidad en la tierra y venga a dar un equilibrio. Por eso el libro de Colosenses nos cita que nos ha trasladado de un reino satánico en el cual vivimos toda nuestra vida en el pasado, pero ahora Dios vino a crear un reino. Este reino es de una manera sencilla, se llama la iglesia. Y la iglesia es la oportunidad que todas las personas en el mundo hoy tenemos para ser salvos, como lo anunció el apóstol Pedro, ser salvos de esta perversa generación. También el libro de Efesios nos dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Entonces la humanidad hoy está sumida en este cúmulo de pecados y de desazones que el enemigo nos enseñó a hacer, pero definitivamente también hoy tenemos un gran Dios maravilloso que se llama Jesús, que se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes están cooperando con nosotros para salvarnos de esta hecatombe de pecado en la cual la gente está sumida. Y a nosotros, a los creyentes, a los que hemos tomado un día la decisión de aceptar que Jesús es nuestro Salvador, Él nos ha proveído la iglesia. Y la iglesia es el medio por el cual Dios podrá salvarnos, por el cual Dios podrá perfeccionarnos, para que podamos ejercer el gobierno en el mundo venidero, como dice el libro de Hebreos capítulo 2 del verso 5 al 8. Esa autoridad y ese dominio se nos entregó. Ahora, como el enemigo nos enseñó también a ser perversos, ahora Dios, a través de su Espíritu Santo, en cada uno de nosotros está liberando y está haciendo una tarea de desintoxicación diariamente. Nos está ayudando para aprender a vivir sin depender de las cosas que el mundo nos provee, sino que definitivamente podamos ahora depender de Dios y de sus maneras, en sus estatutos. Creo, Fabián, que este nuevo reino, que es la iglesia, es donde podemos deshacernos de la cantidad de cosas que el enemigo nos enseñó a hacer. Por eso es que ahora nuestro vivir cambió. Cualquier persona que tiene un contacto con Jesús de una manera sencilla tiene un cambio en su vida. Este cambio no es porque algunos dicen, se volvió loco. No, definitivamente la Biblia dice que para el mundo las cosas de Dios son locura. Es porque hemos tenido un contacto con el Dios viviente, con este Dios que se introdujo en nuestro interior, en nuestro espíritu, para enseñarnos a vivir no ahora con las márgenes antiguas del mundo, sino con las márgenes del reino. Por eso, si escudriñamos muy bien el libro de Mateo en sus capítulos 5, 6 y 7, en esos 3 capítulos encontraremos la manera de cómo vivir en el nuevo reino, la manera de cómo agradar al nuevo rey. El rey antiguo se placía y se le agradaba cuando nos veía muertos pecando en la cantidad de cosas que nos enseñó. Vicios y de todas las disensiones, peleas, hechicerías, enemistades, idolatrías. En eso se place el antiguo rey. Pero el nuevo rey se place ahora en un vivir de santidad, de pureza, de honestidad, de transparencia, un vivir de amor, un vivir con genuinidad, no solo en la calle, sino que todo
nace en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, y que como definitivamente Dios pueda entrar en nosotros y gobernar. Estas fueron el deseo del Señor en su oración en el libro de Mateo. Él dice: venga a nosotros tu reino, venga tu reino. Mateo 6:10. Ese es el deseo del Señor Jesús. Entonces, cuando decimos que venga tu reino, cuando Él dice que va a establecer un nuevo reino, lo establecerá no en el terreno, no lo va a hacer en una alcaldía o en un consejo municipal. Él lo va a hacer en el corazón de cada persona. Eso incluye al alcalde y eso incluye a los concejales, sin querer estigmatizar a las personas que nos rigen y nos gobiernan. Ellos también tienen la oportunidad, al igual que todos los que nos están escuchando, todas las personas. Mientras yo le diga: Señor, realmente estoy cansado de este gobierno antiguo que me enseñó a pecar y que me enseñó a ser una persona caída. Ahora, Señor, yo quiero vivir en tu reino, este reino de paz, de santidad, este reino de luz, este reino donde realmente puedo disfrutar los días que me quedan de vida. Yo quiero hacerlo según tu voluntad, no según la voluntad de alguien que me contaminó y me dañó. Creo que estas características son las que nos muestran la diferencia entre estos dos reinos, Fabián. Seguimos en sintonía. Este es el programa Vida para Todos, compartiendo en esta oportunidad una temática muy grande en cada una de las maneras que podamos contextualizarlo. Estamos disfrutando acerca de el reino dentro de este contexto de qué es el reino, cuáles son los reinos de este mundo, cuáles son las características de los gobiernos de este mundo, y toda vez también desde la palabra de Dios, mirando de que Dios desea establecer su reino en la tierra. Me parece muy puntual, pastor y queridos oyentes, tener a profundidad hoy un análisis, un diagnóstico de cómo estamos viviendo nosotros. Es verdad, y sin juzgar de una manera negativa, pero sí siendo muy realista, de que cada vez la parte que gobierna los pueblos, las ciudades y las culturas ha venido siendo manipulada por una corriente maquiavélica muy siniestra, y lo podemos notar que a través de las leyes cada vez se da una apertura más grande a las cosas que tienen que ver con el pecado, que van en contra de los principios de Dios. No es de extrañar que día a día se promuevan desde la autoridad, desde los gobiernos, leyes como el aborto, leyes que cada vez colocan más impuestos al pueblo, leyes que cada vez hacen más difícil la calidad de vida, y que si lo analizamos en contexto con la palabra de Dios, pues casi que la mayoría de muchas leyes van en contra de los principios, sin estigmatizar lo que se trata como el matrimonio de personas del mismo sexo, la adopción de niños a personas del mismo sexo, el modo de tratar la familia. Cada una de estas leyes, cada uno de los gobiernos ha entrado en una corriente que, si lo analizamos en contexto con la palabra de Dios, cada vez nos aleja más. Y bien lo decía el libro de Isaías: hay quienes a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. En esta medida vemos que el príncipe de este mundo, Satanás, ha operado a través de la manera de operar los gobiernos, la autoridad, de ejercer la administración, y ni hablar del tema de la corrupción, del tema de la mala administración del mismo gobierno. Pero en ese sentido, no criticando, no haciendo una exposición muy rápida ni a la ligera, sí es importante persuadir a todos los creyentes que dentro de todo este panorama tan difícil, tan hostil, tan oscuro, tan diferente al plan de Dios, hay una luz que resplandece al final de este camino, y es el reino de Dios, un reino que está marcando una diferencia que no tiene que ver con ninguna religión, con ningún credo ni doctrina, sino que tiene que ver con el establecimiento del Rey de Reyes, Jesucristo, en cada uno de los corazones de los creyentes, y que a través de la iglesia, a través de cada una de las personas que han sido trasladadas a este reino, pues hoy está marcando una diferencia, porque a pesar de que toda la sociedad
en ella se predomina un factor común que es la delincuencia, el homicidio, la muerte, todo lo que los medios día a día nos saturan con esos reportes de dificultad que están pasando en el común de todas las personas. Vemos que dentro de toda esa cortina oscura hay un remanente, un grupo de personas que son especiales, que son diferentes, y no por esto son religiosas, sino antes bien están siendo dirigidas por un reino, por un gobierno, por una autoridad que se llama Jesucristo. Por eso la Biblia nos llama a Jesucristo como el Señor, el Rey, el amo y el soberano de las personas que le seguimos y de las personas que le amamos. Pastor Rodrigo, es muy significativo mirar que la misma sociedad aún lo puede reconocer y lo puede notar. Hay personas que en esta era, en este siglo, sí pueden ser honestas, sí pueden ser fieles a los cónyuges, sí pueden ser honorables, sí pueden haber hogares modelos, hijos sujetos, sí se pueden tener prácticas saludables, sí se pueden tener unos valores éticos, unas prácticas muy lícitas, y vemos que eso lo está mostrando la iglesia, lo está dejando ver como testimonio cada uno de los creyentes, pero finalmente es porque algo detrás de todo esto tan bonito que es el vivir del reino está siendo operado por el Rey, por este Rey que está colocando su autoridad, que está colocando sus principios. Y yo quisiera, Pastor Rodrigo, que le comentáramos a las personas, a todos los oyentes que nos sintonizan, cómo ser conquistados por este Rey, cómo lograr que este Rey alcance más territorio en nuestra vida, porque todos hemos sabido que al momento de recibir al Señor Jesucristo en nuestro espíritu, allí comenzó un proceso de regeneración muy importante, muy significativo, pero finalmente muchas personas se quedan en ese paso inicial de que creen en el Señor y que con esto me basta, yo ya soy salvo, pero no hemos entendido quizás la necesidad de mirar que este Rey que ha colocado su trono en nuestro corazón, ahora también desea ganar todo nuestro ser, nuestra alma, alcanzar también nuestro cuerpo y finalmente Él lograr reinar sobre nuestra vida, porque no podemos dar por sentado que por el haber creído en el Señor, el paso de fe ya nos alcanza y es el fin en sí mismo, sino que antes bien este es un comienzo donde el Rey ya ha entrado su presencia en cada uno de nosotros, pero su efecto es colonizar, alcanzar el territorio de todo nuestro ser, y aún como dice la promesa en el libro de Hechos, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En verdad que este es un reino que no se quiere limitar a nuestra salvación desde el punto de vista individual, sino que desea alcanzar también toda nuestra casa y de esta manera lograr colonizar con ese reino, con esa autoridad a todas las personas. Me llama la atención un versículo, pastor, para cederle y que usted nos pueda dar una ampliación mucho más profunda. En el libro de Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, pastor, de verdad que el reino de Dios no se quiere limitar solamente a mi salvación individual, sino muchísimo más también desea alcanzar a todas las personas. Bueno, Fabián, esta pregunta es muy importante, muy buena y muy en su tiempo. En estos días encontramos que, bueno, gracias a Dios, el Evangelio ha tomado una muy buen repunte a nivel universal. Vemos que definitivamente el Señor ha podido avanzar, pero también vemos una falencia en el cristiano hoy, y es que el pensar que Jesús te salvó, Jesús te dio la vida eterna, es suficiente. Y definitivamente, según la palabra, no es así. Es necesario que cada uno tengamos unas características. El libro de Lucas capítulo 16, en el verso 16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, pero mire, note la característica, dice: y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces,
Esforzarnos por entrar en el reino es una característica que, digámoslo así, hoy muchos creyentes no han visto. Y aún así las personas incrédulas tampoco no lo han visto, y necesitamos ver las características de entrar en el reino y qué es esforzarnos. Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser uno que reinará las naciones, porque estamos hablando del reino. En el libro de Mateo también, en el capítulo 7, verso 21, dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero él dirá que no los conoce. Entonces, vamos a ver que las características de este reino es que todo empieza en un vivir. O sea, el reino, como dice Romanos 14 y 17, no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto hace referencia a que el reino en realidad hoy es un vivir, donde el Rey, Jesús, protagoniza mi vida. Empezando desde nuestros hogares, Él puede de una manera amplia, generosa, entrar y ayudar para gobernar mi vivir en mi casa, en nuestros hogares. Ahí se empieza. No se trata de ir a un local de reuniones o a una parroquia a decir muchas cosas a Dios si mi casa no marcha como Dios quiere. Si cuando hago un negocio no lo hago con los parámetros de Dios. Si cuando hago una promesa a mis hijos no la hago según el parámetro de Dios. Entonces es un vivir que inicia desde tocarlo a Él en la madrugada, desde orar, bendecir los alimentos. Es un vivir que regula nuestro hablar, es un vivir que regula nuestras miradas, es un vivir que regula mi corazón, como ya dije antes, regula mis negocios, de qué manera estoy procediendo, de qué manera es nuestro actuar diario. Mucha gente habla de Dios, pero todavía quieren ver en internet ciertas cosas irregulares. Muchas personas hablan de Dios, pero todavía tienen algún hablar suelto, no han controlado su boca. Muchos todavía hablan de Dios, pero sus oídos no han sido circuncidados. Es necesario entonces que también mis manos tengan un gobierno. Entonces el Señor necesita tomar ocasión de mi vida, de mi vivir, de nuestro vivir, y gobernar tanto mis ojos, como mis oídos, como mi boca, como mis manos, como mi andar, en este caso los pies. ¿Por dónde estoy conduciéndome? ¿En qué lugar estoy? ¿Con quién estoy hablando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué tipo de conversaciones estoy escuchando? ¿Qué tipo de conversaciones estoy emitiendo? ¿Y qué cosas estoy viendo? Este es el reino, la realidad del reino de los cielos es lo que yo puedo vivir el minuto a minuto de mi vida. Si bien conocemos Mateo 6, nos deja ver que no nos preocupemos por el día de mañana, dice el Señor, sino que del verso 16 al 25, al 34, 25 al 34, perdón, Mateo 6, 25 al 34 dice que no nos afanemos, porque baste a cada día su propio afán. Entonces, eso me asegura que el reino de Dios es un vivir diario y que realmente Dios, como el Espíritu Santo, necesita ejercer un dominio en mi interior. No es que yo quiera que los demás cambien, pero en mi vida nada pasa. Eso sería el peor engaño. Sería un vivir, digamos que está fuera del rango que Dios quiere. Entonces es necesario, Fabián, que entendamos y que todos podamos comprender la manera en que se vive el reino. El reino se vive en el minuto a minuto. No es un asunto de una graduación, no es un asunto de un galardón final, aun cuando hay galardón, pero definitivamente el reino es mi día a día. Pero cuando este día a día ha podido ser gobernado, ha podido ser encabezado, ha podido ser enfatizado en el rango de Dios,
en el rango de la palabra dentro de la voluntad de Dios. Pastor, muchas gracias. Y a todos los oyentes que nos han sintonizado en este programa Vida para Todos, con la temática acerca del reino, el reino de Dios, el reino de este mundo, el reino de las tinieblas, el reino a través del tiempo. Este es un tema muy interesante, muy completo, muy vasto. Podemos notar que este tiempo se nos ha pasado muy rápido y que tiene muchísimas cosas todavía por decir. Yo quisiera compartirles a todos ustedes que nos sintonizan en este programa Vida para Todos, que por favor estén muy atentos porque lo que se viene es aún muchísimo más grande, más bendecido, más concreto. En verdad que este tema del reino tiene una segunda, tercera y no sé cuántos programas también sean necesarios para seguir profundizándolo, porque hablar del reino es hablar del gobierno de Dios, de esta autoridad, de estos principios, de este patrón, y como bien lo mencionaba el pastor Rodrigo, sobre un vivir que hoy necesita estar acorde a este régimen nuevo del Espíritu, a esta institución del trono de Dios en la tierra, y que vamos a estarlo también profundizando muchísimo más. Vendrán programas donde, a la luz del tema, el reino, hablaremos de cuál es el desenlace de ese reino, cómo será la manifestación de este reino, la consumación de este reino. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones en todo el mundo para testimonio a todas ellas, y entonces vendrá el fin. Vemos que también este reino está siendo predicado, está siendo anunciado, y vamos a considerar cómo ha sido avanzado, cómo ha sido instituido en los diferentes continentes y países, porque vemos que una de las señales proféticas que hay para el fin es el reino de los cielos a nivel de la predicación y cómo será establecido en todas las naciones. Si usted desea comunicarse con nosotros, bien puede hacerlo a las líneas 310-221-2862. Este es el número celular, la línea del pastor Rodrigo. Si usted desea preguntarle, profundizar el tema, tener una reunión de estudio bíblico, una conferencia, bien puede hacerlo llamando nuevamente al 310-221-2862. El pastor Rodrigo es un ministro del Señor que también da seminarios, conferencias, y lo hará con muchísimo gusto. También puede hablarnos a la línea de este programa Vida para Todos al 311-2828-728 vía mensaje WhatsApp, mensaje de texto, o también puede escribirnos al mensaje electrónico, enviarnos allí toda la información o preguntas, sugerencias a la línea email vidaparatodoshhoy@gmail.com o programa vidaparatodos@hotmail.com. Estaremos prestos a atender todos sus comentarios, todas las preguntas, las sugerencias que nos puedan hacer llegar. De esta manera hemos llegado a la conclusión, al final de este programa Vida para Todos. Consideramos la temática del reino. ¿Qué es un reino? Es un gobierno, una esfera, es una autoridad donde, basados en un rey, quien toma la rienda y el control de ese lugar y de esas personas, establece sus principios, establece sus ideales, establece toda la manera de administración. Y también hemos visto que muchos reinos a través de la historia fueron operados, fueron movidos por algo detrás de ellos, que fue la ambición, que fue el sistema que a través del enemigo de Dios pudo causar algunas conquistas, algunos logros. Pero también pudimos ver en este programa que todos los reinos, que todos los alcances han venido cayendo. Por más que hayan sido imperios de gloria y de muchísimo poder, han caído y han sido derrocados. También, muy profundamente, Dios nos ha mostrado que hay un reino eterno, hay un reino soberano, un reino que es sobre todo reino, y que es el reino de Dios. Este reino es una temática que hoy analizamos y que le invitamos a que nos siga sintonizando para seguir platicando de este tema en particular, el reino de los cielos. Pastor Rodrigo, sea usted quien da la despedida a este programa y quien invita a todos los creyentes
a seguir este estudio, esta profundización acerca de este tema tan importante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Fabián, y realmente que, bueno, para todos los oyentes, este es un tema apasionante. Yo siento que hoy tocamos de un 100% apenas un 20% o menos. Realmente el tema tiene un desenlace maravilloso. Cuando logramos comprender el tema del reino, vemos que realmente el ser humano tiene un futuro espléndido, que es importantísimo, que es el final de todo, de toda la consumación de Dios, y que solo en el reino es que podremos prevalecer y ser uno con Dios. Así que los invito para que estén en sintonía. Fabián nos va a estar anunciando cuándo es el próximo programa, y definitivamente, bueno, quisiera bendecir al Señor en esta hora. Padre, te doy muchas gracias. Bendigo tu nombre en esta hora, a causa de este tiempo precioso que nos diste para profundizar este tema que es tu pasión también y que es tu objetivo final, el reino, tu gobierno. Bendigo estas instalaciones, esta emisora, con toda la logística, con todas las personas que presiden esta emisora, que es una bendición para tu iglesia y para todas las personas en esta provincia y en este departamento. Muchas gracias, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús a todos los oyentes, los que a esta hora han apartado un tiempo para escuchar tu palabra y poder ser iluminados. Señor, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos encontramos en el próximo programa Vida para Todos. Que Dios los bendiga. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.